¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Incorruptibles, con los periodistas que buscan las notas y que también generan controversias. Hoy tenemos en nuestra amplia barra de invitados que participan además afanosamente en las mañaneras, la presencia de Sandy Aguilera. Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, amigos. Está con nosotros Amir Ibrahim desde Quintana Roo, envidiable. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos ven. Gracias a todos. Buenas noches. Aquí estamos. Joaquín Ortega, amigo internacionalista, comunicador y experto en temas sindicales, buen abogado. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Daniel. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y desde luego tenemos la presencia carismática que hoy está rompiendo las redes, nuestro querido amigo Carlos Pozos, Lord Molécula, a quien le vamos a ceder la palabra en este momento para que nos platique cómo calentó la mañanera tan temprano. Lord, cuéntanos qué sucedió hoy y qué tanto pensaste hacerle esa pregunta que ha generado pues una serie de reacciones positivas y también contrarias en las redes sociales. Adelante, Lord, por favor. Pues muchas gracias, compañeros, y a las audiencias de Incorruptibles, muy buenas noches. Gracias por la confianza, gracias por estar en sus hogares o donde quiera que tengan su pantalla, su celular. Mil gracias por la confianza, reitero. Pues nada, amigos, resulta que, pues, como ustedes vieron hoy en la mañanera, traía el dato sobre la escasez de agua en Ecatepec, donde Fernando Vilchis y Alfredo del Mazo se echan la bolita y nada que resuelven. Y pues la verdad es que era o es 1 millón de habitantes de Ecatepec que requieren de este vital líquido para poder asearse las manos, para poder combatir este coronavirus. Y bueno, después de haberle dado el dato al señor presidente, el cual le llamó la atención porque dijo que iba a pedirle al delegado y iba a hablar también con el presidente municipal y con la gente de Conagua. Creo que le dio mucho interés porque además pues colinda con nosotros el municipio más grande de Latinoamérica. Inmediatamente después pues me seguía a la segunda pregunta, que fue con motivo pues de fuga de capitales, 5,000 millones de dólares, ¿no? Que no es nada fácil y que pues obviamente, como le dije, son de unos mexicanos ejemplares que están sacando esto. Y bueno, pues ya él nos contestó que nos vamos a recuperar rápido. Y la segunda, pues en el tema económico. Yo creo que el tema económico pues va más que ligado con lo de la pandemia y por eso fue el índice de bienestar. Entonces fue cuando le dije que sí, ya tenía el nombre, porque mañana se cumple 1 semana, de que él anunció este nuevo índice de bienestar para medir la felicidad de los mexicanos y además él comentó que se iba a exportar, ¿no? Muy probablemente. Por eso le pregunté que quién iba a conformar este equipo multidisciplinario de expertos que si iban a pertenecer al INEGI, qué presupuesto iba a tener este equipo y que si iba a ser permanente, ¿no? Y que además los detractores están utilizando que índice del bienestar, pues es una pantalla para poner enfrente porque los resultados en el PIB pues, van a ser no los proyectados, ¿no? Porque ya ven que además Banco de México dice que vamos a tener un decrecimiento del 8%. Pues el señor presidente nos hizo el favor de darnos toda esa explicación económica y al final, pues a mí en redes me sugirieron y como se lo dije, presidente, hay una propuesta de las benditas redes sociales y ellos proponen o ellas proponen que el nombre a este índice de bienestar se llame AMLO Ver.
AMLO por sus iniciales y ver porque estás viendo si hay o no felicidad en los habitantes de este gran país que es México. Entonces, esa palabra de AMLover, si, si lo juntas, pues suena AMLover, obviamente, ¿no? Pero lo que las redes dicen es AMLO y luego ver. Entonces, pues eso fue lo que hizo que se volviera tendencia esta, pues esta sugerencia, porque mi pregunta es, ¿no? Esa fue la explicación, compañeros, lo que sucedió hoy. Oye, Lord, este es un espacio confesional, no te lo habíamos dicho. ¿Te confiesas como un amlover, Lord? Por cierto. Pregunta. No, yo ¿No intento, tiene pues, nada de malo? no, claro, no, pero pues yo intento, como todos ustedes, intentamos ser reporteros, creo que es subjetivo y es incalzable ser neutral, ¿no? Pero en lo que cabe, pues pretendo ser el reportero que voy a eso, a preguntar, a hacer, a veces con preguntas ácidas, a veces con preguntas más directas, pues dependiendo cómo se vayan presentando las cosas, o a veces sí tirando unas bolitas, pero bueno, no el preguntar con preguntas, lanzar preguntas contra poder y a gritos y sombrazos, yo creo que en la forma de pedir las cosas está la forma de dar, ¿no? Oye, Lord, pero el presidente no se le esperaba esa pichada tuya. O sea, Pues lo sí, pusiste muy nervioso incluso, ¿Quién ¿no? sabe? Yo creo que ya ve a Lori. Reventó de la Ahora, ¿qué me va a emoción. preguntar? Ya debe de llamarte por las noches que me vas a preguntar, porque a lo mejor ya va a ser preproducción algún día porque lo agarras de sorpresa, Lord. no, Pues ni lo digan en broma porque saben que los teachers del periodismo te comieron, Lord. sí me comieron, que me habían dado la pregunta y que ya saben, Sí, ni hablar de ellos porque es darles más publicidad. claro, y además están en decadencia. Es correcto. Sandy Aguilera, ¿qué temas te mueven a ti Bueno, este día, querida Sandy? yo antes que nada le quiero preguntar a Lor, ya que dices que todos estamos para preguntarle a Lor, ¿Eh? quiero preguntarle, ¿qué pasó cuando saliste de Palacio Nacional que estaba una persona fuera con COVID manifestándose? Platícanos de eso. Pues sí, fíjense que saliendo de la conferencia, pues todos empezamos a desalojar el Salón Guillermo Prieto, antes Salón Tesorería, y en el trayecto del patio Mariano me encuentro a un elemento, a un trabajador de Sepropie, y me dice que está tirado una persona en la calle y lo veo que se pone inmediatamente él su cubrebocas y veo que pues obviamente por donde ustedes conocen, por el portón del número 1 de Moneda, está cerrado. Yo pensé que más bien era una manifestación. Entonces nos dan la salida por la segunda puerta. Igual pues me pongo mi cubrebocas de los Beatles y ya me revisan en el arco de seguridad, ya salgo y volteo precisamente donde nosotros nos formamos y está acordonado, está ya con cintas amarillas indicando que no se podía acercar uno y además había una patrulla o una ambulancia del ERUM. Entonces, pues ya me acerqué, me puse mi careta y mi cubrebocas y me fui acercando, pues empiezo a grabar y veo que hay una persona tirada en el suelo, acostada, también llevaba una careta y llevaba cubrebocas la persona, pero tenía un documento en donde decía que solicitaba el servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal.
Entonces había otra persona que estaba dando una entrevista a unos compañeros, me acerqué, se presentó y empecé a preguntarle que cuál era su demanda, que de dónde venían, y pues ya me dijo que venían del Estado de México y que pues su amigo, no recuerdo ahorita el nombre, venía pues a solicitar y a manifestarse que era positivo, que tenía el contagio COVID-19 y que quería que se le escuchara y entregar este documento de solicitud de restablecimiento del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pues tomé su declaración, después intenté hacer un zoom con mi celular al documento que tenía él, la persona que tenía el COVID y que estaba recostada en la entrada. Digo que el portón estaba cerrado y pues fue todo eso. Yo dejé ahí, seguían discutiendo en que si lo levantaban, nadie quería acercarse por temor a contagiarse, porque había dicho que efectivamente que sí estaba contaminado, y entonces pues la verdad nadie quería tomarlo. Había una enfermera cerca de él, pero con todo el equipo blanco, con cubrebocas y con la careta, que era la que le estaba hablando y diciéndole. Y pues pues ya no había nada más que preguntar. Yo la verdad tampoco quise arriesgarme mucho. Dije, bueno, pues ya es suficiente con la información que me dio y me retiré. Entonces, eso fue lo que sucedió. Fue una persona infectada con COVID-19 y que a manera de manifestación para hacerse notar, se fue pues a manifestar, a acostar en el acceso de la Mañanera, en la calle de Moneda número 1, para ser escuchado por parte de las autoridades de atención ciudadana o de la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que les puedo platicar. Gracias, Sí, Lord. Yo la sí, verdad, adelante, Sandy, sí. yo creo, híjole, cuando está uno Ujú. enfermo, lo único, o sea, y más de COVID, dicen que te da unas temperaturas altísimas, que no te puedes mover, que es un dolor de cuerpo insoportable. A mí se me hace muy extraño que esa persona haya estado ahí, a menos de que haya tenido COVID y casi no haya tenido tantos síntomas, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasó después de esta manifestación, si fueron atendidas, pues ahora sí que la denuncia que fue a hacer. Y bueno, cambiándoles un poquito de tema, a mí me gustaría que platicáramos un poco acerca de la comparecencia de Hugo López Gatell que tuvo el día de ayer durante 5 horas y media aproximadamente respondiendo a muchísimos cuestionamientos de los senadores de la República. Y bueno, ya saben que entre sus explicaciones técnicas y sus respuestas políticas, pues yo creo que por eso duró tanto tiempo. Estuvo para mí bastante bien, yo creo que se la rifó el doctor López Gatell contestándole, sobre todo ataques, porque hubo muchos ataques, lo que yo siento, por parte de los senadores hacia él. De hecho, el senador Dante Delgado lo cuestionó sobre las pocas pruebas de COVID que se han hecho en el país, a lo cual me llamó mucho la atención lo que respondió López-Gatell, donde dijo que ese dinero que se pueden utilizar o que se podrían haber utilizado en esas pruebas, mejor se van a utilizar en todo lo que son equipo médico, insumos, ventiladores, etcétera, y que lo tomó como, bueno, un antecedente, es que en Wuhan se hicieron 9 millones de pruebas. A mí se me hizo muchísimo, y que de las 9 millones de pruebas solo hubo una que salió positiva al COVID. Entonces, pues eso suena a que sería como absurdo. Aparte, pues ¿cómo le vas a hacer las pruebas a las personas asintomáticas? Pues si son asintomáticas, pues no van a mostrar ninguna padecimiento, ningún síntoma de COVID-19. Fue una muy buena respuesta y eso lo han estado pasando, aunque en este momento, lo que sí tenemos claro es que se han estado quejando mucho los senadores
panistas y del PRI acerca de las respuestas que les dio el doctor Hugo López-Gatell, principalmente una senadora que anda diciendo que hasta... ¿Qué que acabas de decir? Algo que comentaste, algo, Amir. Misógino, lo tachó de misógino. Sí, yo no entendí en dónde está la misoginia que haya puesto en sus palabras el doctor Hugo López-Gatell. Lo único que le pudo haber dicho era que él ya lo había explicado, pero que no ponen atención a lo que él dice. Y pues bueno, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿No crees, Andy, que el reclamo de la supuesta misoginia es la confirmación nuevamente de la desatención que tiene o que tuvo la senadora? Yo opino que es algo, mira, últimamente está tan de moda los feministas que bueno, ya usan para todo que son misóginos, que tú me estás agrediendo, que es porque soy mujer, varios temas, pero por estar en contra o por agredir a la otra persona. Yo siento que más bien por ahí va la situación, ya que el doctor Gatell, al contrario, para mí es una persona que tiene muchísima tolerancia, mucha paciencia. O sea, todos los días está en conferencias de prensa, le preguntan lo mismo muchas veces y él, la verdad, tiene mucha tolerancia. Y es muy educado, es una dama, el doctor López Gatell. Entonces, no entiendo por dónde iba, pero bueno, hoy salió en muchos medios derechistas o chayoteros o como quieran decirle, esto del doctor Hugo López-Gatell. Sí, efectivamente, muy acertada la comparecencia del doctor, y como acertada o no sería la visita para echar a andar el Tren Maya a la región de Quintana Roo, y pues quién mejor que Amir Ibrahim para ponernos en el contexto del viaje del presidente al sur de la República. A tu estado, Amir. Sí, fíjense que abre otra vez estas giras el presidente, abre con Cancún para inaugurar las obras del Tren Maya. Hay algunas posiciones que se han dado con respecto a que no debería de venir, a que no debería de abrir esa agenda. Sin embargo, creo que desde la parte de sus representantes aquí en el estado, como es el superdelegado o el delegado estatal, Arturo Abreu Marín, exhortó a la población a ayudar al presidente a no asistir a ese evento en forma masiva y quedarse en casa. No es la primera vez que va a venir, ni va a ser la última vez que va a venir. Y le pidió a la población que lo apoyaran al presidente en el sentido de que, pues bueno, pues iban a querer agarrar y descomponer una visita para crear un banderazo de una mega obra y que traerá seguramente bastante recurso y trabajo al sur del estado, con que vino a tratar de que las personas se contagien. Porque así está siendo la posición o estas noticias tendenciosas que lejos de de querer hablar de lo que viene a hacer, pues van a querer llevar la conversación hacia que vino a aglutinar gente. Y en ese sentido, don Arturo Abreu Marín, el encargado el representante Andrés Manuel, básicamente en Quintana Roo, en una entrevista a un servidor, nos pidió hacer el exhorto al pueblo de Quintana Roo a no asistir a ese banderazo, a no aglutinarse, a apoyar al presidente en ese sentido. Creo que es un llamado correcto de don Abreu. Incluso él, pues bueno, pues él es una persona de 80 años y pues él dice, bueno, pues yo si requieren que vaya, voy a ir, y si no voy a ir y voy a estar lejano, ¿no? O sea, porque pues también es una persona vulnerable por la edad o entra en el círculo de las personas más vulnerables, ¿no? Y esto. Con respecto a, creo que Andrés Manuel lo quiere mucho en Quintana Roo, quiero decirlo, ha ganado las 3 elecciones en las que participó en Quintana Roo. Incluso cuando tuvimos uno de los gobernadores más
más represivos que ha tenido nuestro Estado, por el caso de Roberto Borja Angulo, que hoy se encuentra detenido y preso en un penal. Incluso cuando él estuvo en gobierno y que compraba las oposiciones y tenía toda una estructura tremenda de autoridad, autoritaria ¿no? Todavía en esas elecciones también volvió a ganar Andrés Manuel, cuando fue Peña Nieto el electo, aquí en Quintana Roo, Andrés Manuel ganó la elección presidencial. Aquí en Quintana Roo lo quieren mucho, ¿no? De ahí se han colgado varias personas que se metieron a Morena y que no son precisamente las personas que impulsa los valores, que Andrés Manuel está impulsando, ¿no? Y bueno, no me voy a enfocar ahorita en el caso específico, pero hay varios morenistas en Quintana Roo que vienen de otros partidos, que tienen multicolores, que tienen valores muy lejanos al no mentir, no robar y no traicionar, y que han estado dejando muy mal a Morena aquí en el estado por sus acciones. Y bueno, se cuelgan cada vez que pueden de la presencia del presidente, ¿no? Porque es lo único que los arropa, o sea, no que el presidente los arrope a ellos, sino que, digamos, tratar de pegársele para que la gente crea que son igual que el presidente, aunque no lo son, pero yo creo que eso está muy definido. En cuanto a la parte de Hugo López-Gatell, a mí se me hace que tenemos una persona con un alto coeficiente intelectual, tenemos una persona que su nivel de debate está muy elevado, es una persona que creo que es paciente, ¿no? Muy inteligente y que es un científico al final del camino, lejos de que sepa comunicar bien, su mente es científica. Entonces, si tú le hablas a él de oposiciones, pues él entiende virus, ¿no? O sea, y lo dejó muy claro en una conferencia de prensa cuando un reportero le hizo una pregunta referente a un tema y él dijo, bueno, es que yo te entendí. Cuando me dijiste, yo te estoy entendiendo algo de enfermedades. Creo que Hugo López-Gatell es un gran funcionario público. La OMS lo ha felicitado. Creo que no es y aparte creo que tiene dotes políticos, aunque creo que a él no le interesa, que su ramo es el sector salud. Se ha visto inmerso en un golpeteo porque ha sido tan buena su comunicación, la aceptación del pueblo mexicano hacia su forma de comunicar, a su forma de ser, a su forma de transmitir los mensajes, ha sido tan aceptada que ya es para la oposición o para algunos personajes políticos un personaje a vencer, ¿no? A tratar de denostar, a tratar de ¿cómo se llama? De mermar su credibilidad, de mermar cuando pues las credenciales del doctor hablan solitas, o sea, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que es una persona completamente capaz y preparada, y que, bueno, la pandemia, si ha habido datos cruzados o datos incorrectos en algún momento, o algunas diferentes posiciones, no quiere decir, es porque también el virus es nuevo. Hay que entender que no están reportando algo que conozcamos, ¿no? O sea, si el día de hoy descubrimos que los cubrebocas eran más contagiosos y de repente salió López-Gatell con un cubrebocas, pues hay que entender que el virus lo vamos conociendo en el camino, sí. Y que bueno, que ha ido transmitiendo los mensajes que hasta el momento han sido, a mi punto de vista, pues una gran cátedra de la salud, pues, ¿no? Sí, oye, Amir, respecto al Tren Maya, sabemos que hay jugadores muy importantes como BlackRock, está Carso con Slim. ¿Qué tanto se van a poder impulsar empresas locales, constructores locales, que regularmente siempre han estado delegados a la subcontratación? Que bueno, no viene mal en estos momentos incluso ser subcontratado, pero ¿qué tanto se ha abierto el esquema para que empresarios mexicanos de menor escala puedan participar en este proyecto? Mira, nos comentó también esa parte don Arturo Abreu.
en donde ellos están tratando, o don Arturo esté tratando de hablar, digámoslo así, impulsar que los contratados en Quintana Roo sean empresas quintanarroenses o locales, de modo de dejar, por lo menos en el tramo de Quintana Roo, y que en el tramo de Mérida sean yucatecos, y en el tramo o sea, don Abreu explicaba algo así. Creo que el tramo de Quintana Roo, Yucatán, es el tramo más, digámoslo así, redituable en cuanto a que hay mucho turismo, y yo creo que ahí los pasajeros van a ser, es un tramo viable económicamente hablando. Y aparte ahorita le acaban de hacer una adecuación preciosa al Tren Maya. Quiero informarles y decirles que el proyecto cambió un poco en cuanto a su trazo, ¿no? Y que ahora una de las partes del Tren Maya se va a elevar y va a tener vista al Mar Caribe. Wow. Entonces va a ser una experiencia hermosa subirte al Tren Maya, porque si bien es verdad que ha venido a cambiar un chorro de cosas el Tren Maya por acá, también es cierto que Quintana Roo ofrece paisajes maravillosos, ¿no? Sí. Está el tramo Playa del Carmen, Tulum. Ese tramo, digámoslo, lo construyeron empresas, administraciones pasadas, de estas famosas APPs, ¿no? De estas que construían y que cobraban, digamos, una cuota, ¿no? Y en ese tramo, el Tren Maya va a pasar por ese pedazo específicamente, ¿no? Porque va a cruzar por la mitad de la carretera, ¿no? Y creo que ahí es donde lo quieren elevar. Y al parecer ese pedazo, ese tramo, sí se lo van a dar a constructoras de ese estilo, que fueron las que construyeron en aquel momento esos pedazos y que liberaron las tarifas. O sea, no hay cuota, pues, ¿no? Entonces, al parecer, como en una parte de agradecimiento de haber liberado esas cuotas en algún momento, les van a dar esas obras. Y creo que, pues, el Tren Maya en la parte de Quintana Roo es una parte en donde inversionistas extranjeros sí quieren invertir, sí quieren construir. ¿Por qué? Pues porque es redituable. O sea, si hay un tiro, nada más para que sea una idea, y con eso termino. Cuando llegas al aeropuerto de Cancún, ¿no? Transportarte del aeropuerto de Cancún a tu hotel o al que vayas es sumamente caro, costoso. O sea, puedes pagar por 500 pesos por persona, 300 pesos por persona, dependiendo a dónde vayas, hasta 1,200 pesos por persona si vas a un punto lejano de la Riviera Maya. Si hay una parada del aeropuerto hacia cualquier punto de Quintana Roo, pues la verdad que es un negociazo, pues, ¿no? Porque llegan, te vuelvo a repetir, ayer la semana pasada les daba el dato que llegó el año pasado 24 millones de visitantes vía aeropuerto, pues, ¿no? Entonces, pues es un buen proyecto en Quintana Roo. No hablo de los demás estados porque no conozco bien su viabilidad en los demás estados, pero en Quintana Roo es un proyecto 100% viable. Va a tener una vista preciosa, o sea, va a ser envidiable, creo que va a abonar un montón al turismo, y esperemos que lo hagamos muy rápido, ¿no? Sobre todo también los tiempos, ¿verdad, Amir? Porque creo que ya, bueno, al arrancar esta obra va a ir durísimo el avance. Y bueno, como bien lo mencionas también, ya es una ruta explorada desde el punto de vista turístico, económico, de servicios impresionante. Habrá que darnos una vuelta ahí, ¿no, Lord? En algún momento. Así Muy es. bien, muy bien. Bueno, a Lord ya le estamos promoviendo que pasee su moñito en la Riviera Maya. Pues es un momento también de mucha trascendencia, ahora que estamos mencionando a las empresas extranjeras. También el tema internacional, donde pues verdaderamente estamos muy cerca de un proceso electoral histórico en Estados Unidos, que desde mi perspectiva no cambiará nada. Será Donald Trump quien permanezca en la silla presidencial. No pudieron con el impeachment. Él con un simple tuiteo de una palabra que se volvió hashtag,
que es Obamagate, ha llamado la atención a nivel internacional. México le está requiriendo a ellos, a los norteamericanos, por la vía diplomática, información sobre Rápido y Furioso, que mezclaría a varios personajes mexicanos como Medina Mora, ex procurador en el periodo de Calderón, y quien estaría enterado de este tema, aunque evidentemente el expresidente Felipe Calderón dice que tampoco sabía. Pues yo no sé qué sabía de lo que tenía que hacer cuando fue, que implicó pues la llegada a México de armas, y que esto en la nota diplomática que pide México queda muy expuesto, y junto con ello el tema de los globalistas, el financiamiento que estarían ellos utilizando para diferentes ONGs que tienen alguna presencia en México, como Artículo 19 en el ámbito periodístico, y luego Pedro Ferriz, que se trepa al escenario para agarrarse a trompadas con Vicente Serrano, desde mi punto de vista tratando de jalar rating. Oye, Joaquín, te estamos dejando toda una agenda impresionante. ¿Por dónde quieres abordar estos temas que son muy, muy complejos, muy actuales y bueno, lleno de aristas? Pues gracias, Daniel. Veremos. Fíjate que a mí me interesa mucho la reacción del intelectual y activista Sergio Aguayo, el honorable intelectual Sergio Aguayo, que pues es buena persona, es una persona inteligente, pero es una persona que siempre ha estado ligada, digamos, a la izquierda más acomodada, a la izquierda fifí, ¿no? Al liberalismo global. Ha tenido grandes participaciones, muchas veces alguien desde la izquierda se podría poner mucho de su lado. Ha luchado contra los Moreira, a varias cosas por el estilo, pero es interesante su incomodidad, porque creo que revela precisamente que el bloque al que sirve se está desquebrajando. Acabamos de ver en Estados Unidos, en Minnesota, una de las manifestaciones populares más violentas, más interesantes de los últimos años en Estados Unidos. No parece realidad, pero los Estados Unidos están en una crisis social gravísima en medio de la pandemia, entre los blancos que no la quieren creer y que creen que les están matando su economía, y el resto de la población, que es la que está sufriendo la muerte en realidad, los que no tienen acceso al cuidado médico y que ya no pueden más con un sistema que saben del que son víctimas, no tienen ninguna duda. Salieron y quemaron las calles en Minnesota por el asesinato de un hombre afroamericano por un policía blanco. Se arrodilló en su cuello hasta que lo asfixió y falleció. Esto no es la primera vez que sucede tampoco, pero sí es la primera vez que incendian una ciudad por eso. Hay algo moviéndose bajo la superficie en Estados Unidos y quién sabe para dónde vaya a parar. Como bien dices, el escenario es la pandemia y las elecciones que vienen. Trump ha logrado hacer López Portillazo, siendo en realidad el virtual único candidato a la presidencia. No tiene forma de perder en este momento. Hay quien dice por ahí, pero en realidad es el DNC. No creo que lo hayan hecho por tontos. De alguna forma han permitido que esto suceda. Habría que también razonar por qué. Con 2 tweets, Donald Trump logró incendiar las redes. Hay una regla en el cine. Si al principio de la película tú enseñas una pistola, para el final de la película esa pistola se debió haber disparado en algún momento. Esto sucede con el Obamagate. Está enseñando una pistola. Vamos a ver en qué acaba. Como ya lo mencioné, en Estados Unidos la gente cree que esto tiene que ver con espionaje, con el FBI, con Comey y con las elecciones pasadas, el famoso Russiagate que terminó cebado. Ellos acusan a Obama y a la administración de haberlo espiado para manipular las elecciones con estos rumores sobre Rusia, ¿no? El bromance, incluso hubo toda una esfera de homofobia alrededor de esta affair. Pero en México tenemos otra teoría. En México tenemos la teoría de que es el Rápido y Furioso, de que se trata de conspiración internacional para traficar armas a los carteles de la droga. Aquí estarían involucrados Felipe Calderón, estaría involucrado García Luna, estaría involucrado Eduardo Medina Mora. Aquí también se sospecha que es por eso que renunció, porque sabía que la investigación norteamericana venía, y esa sería la famosa causa grave que provocó la renuncia de Medina Mora.
sería muy interesante. Alguien decía en algunos juicios a narcotraficantes cubanos, por ejemplo, lo decían en el propio FBI, si este fuera italiano, sería el escándalo del siglo. Y es cierto, cuando son asuntos latinos, en Estados Unidos tienen mucho menos impacto. Si fuera alguien que ellos consideraran, digamos, de su esfera racial tal cual, sería un escándalo internacional. Esperemos que lo de Obama llegue a algún destino, porque efectivamente los crímenes, no nada más en México, sino en el resto del mundo de la administración Obama, son impresionantes. Podríamos decir que no es nada más una continuación de la administración Bush, sino una profundización de una política que ya se había perfilado muy autoritaria. Quisiera también comentar algunas cosas. En vísperas de esto, a México le suele ir muy bien cuando los Estados Unidos están concentrados en otra cosa. Así sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la famosa época del cine de oro mexicano, y cuando, digamos, México tomó la bandera del liderazgo cultural y moral en Latinoamérica. Era el único país de Latinoamérica que no tenía una dictadura militar, por ejemplo. Claro, por supuesto. Esto entra en el contexto del Tren Maya y de un montón de obras del desarrollo que se están planeando y que pueden hacer que México tenga otro papel en el escenario global a partir de estos momentos y de la retracción de Estados Unidos como potencia. En el Tren Maya, ¿qué pasa en México? Vivimos una cosa histórica, una herida histórica entre el colonialismo y el modernismo. Normalmente a la izquierda modernista, es decir, desde el positivismo hasta el marxismo, creemos en el desarrollo, creemos en desarrollar las fuerzas productivas para generar bienestar y generar pues bienes, ganancia. Sin embargo, esto choca con una herida histórica que es la colonización y que es el derecho de los pueblos a autodeterminarse y autogobernarse y autodefinirse. Esa herida no se ha curado, también es una contradicción, una conversación muy vieja entre la izquierda y en el Tren Maya estamos viviendo esto. Esa es la queja del ZLN, no es en realidad que no quieran trabajos ni mucho menos, sino que están peleando por su derecho a no ser proletarizados, a no perder su estilo de vida y entrar ahí. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Llega un gran proyecto de desarrollo y es mucho más fácil que te contraten si hablas español. Entonces, no te están obligando a dejar de hablar tu idioma, pero de alguna forma sí. Esto es una contradicción dentro del Tren Maya. Espero que se resuelva de manera concreta, porque francamente es una injusticia que el sur del país, lo digo desde mi posición modernista, no esté desarrollado, que sea de los únicos lugares a los que nada más se les extrae riqueza y no pueden de ninguna manera gozar de la riqueza que ellos mismos producen. Esperemos que además la retracción de los Estados Unidos y del ala liberal logre hacer algún tipo de comunión entre las izquierdas que hasta ahora ha estado muy bombardeada. Voy a hablar un poquito de Hugo López-Gatell. Creo que la relevancia de la bancada de la oposición nunca había sido tan grande que en estos pocos minutos en los que hubo una comparecencia. Le pidieron prestado un poquito de sus reflectores y lograron ganárselos. Podían tomar esta oportunidad de varias formas. Podían en realidad poner su punto de vista, decir, cuestionar verdaderamente de forma científica cuál era sus inquietudes o las inquietudes de las personas a las que dicen representar en cuanto a la pandemia y el control de la misma, y la perdieron. Tuvieron también la oportunidad de pintarse a sí mismos, es decir, de definirse como una oposición, definir cuáles son sus valores, cuál es su tirada, y también la perdieron. Tuvieron, al perderse estas oportunidades de poner argumentos de verdad sobre la mesa, lo único que les quedaba era hacerlo enojar, que era una técnica que ya habíamos visto utilizar antes, cuando mandaron a algún reportero a preguntarles sobre cosas personales familiares al doctor. En esto también fallaron, pero entonces como no lograron ofender al doctor Gatell, hacerlo enloquecer a él, se fingieron ofendidos ellos. Eso es lo que queda, ese es mi resumen. Pues pero es un resumen muy interesante, Joaquín. Pues sí. Por muchos lados. Oye, mira, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que hablas de Minnesota,
que Los Ángeles se incendiaron cuando Rodney King, también un afroamericano, fue golpeado por un policía y alguien con una videocámara VHS en ese tiempo logró grabar esto y compartirlo en ese tiempo a una cadena de televisión, porque no había internet, 1993. Y también hemos visto los escenarios de irrupción, por ejemplo, en el año 2005 en Francia, y que estos han tenido muchas réplicas, hasta las más recientes. Y lo que está sucediendo en Minnesota, pues nos habla claramente de un mundo subdesarrollado dentro de Estados Unidos, otro país que está gritando, que está clamando por igualdad y justicia. Esto lo comento porque hay muchas exigencias de esta oposición que también señalas con el tema de Hugo López-Gatell respecto a la situación que tiene México, pero se están buscando, considero, todas las vías para darle respuesta, incluyendo el tema de los fideicomisos, que sería bueno, no sé, que lo tratáramos en algún momento, porque son muchísimos recursos los que se mueven a través de estos fideicomisos, en donde quizás no todo sea tan claro, pero donde también pudiéramos poner en riesgo instituciones como el CIDE, y que las instituciones de investigación deberían de estar a salvo ante los movimientos que se intentaran realizar para la obtención de recursos. Pero también has mencionado algo que creo que ya no alcanza, la mexicanidad de la primera mitad del siglo XX. Haces una referencia a la época del cine de oro. Y pues, ¿quién no ha visto esas películas, verdad? Sandy, Lord, Amir, que fueron muy emotivas, la fotografía de Gabriel Figueroa, la figura del Indio Fernández, en el tema de, de las letras, Octavio Paz, Pedro Ramírez Vázquez en la arquitectura, Juan O'Gorman, Matías Geretz. Realmente era una explosión muy grande mientras los Estados Unidos estaban distraídos por los temas de las guerras. ¿Tú crees que pudiéramos, con esta distracción que hay en el mundo por el COVID, por las broncas que tiene Estados Unidos, promover una nueva vanguardia mexicana? Francamente es mi apuesta, Daniel, pues toda mi apuesta. Me gustaría que esa fuera mi misión de vida, crear una nueva vanguardia mexicana, pero claro, por supuesto, todo esto es en contra de un plan imperial. Se ha dicho muchas veces, bueno, es muy famosa la frase norteamericana, no queremos un Japón al sur de la frontera, es decir, no queremos una potencia cultural, económica, industrial, tecnológica al sur de la frontera, eso es lo que no quieren. Nadie quiere un vecino poderoso, a nadie le conviene un vecino poderoso. Por desgracia, esto es geopolítica y en geopolítica a veces es destino. Sin embargo, en la ausencia del imperio, sí, probablemente podamos ver un renacer un renacimiento mexicano, que podamos volver a encontrar nuestra voz como la encontramos en ese momento y poder transmitirla. También me gustaría que en ese renacer pudiéramos conciliar algunas contradicciones como las que mencioné con el Tren Maya, poder ser más un mosaico de nosotros mismos y no contarnos este relato homogéneo de la mexicanidad que en su momento representó el charro de Jalisco, ¿no? Jalisco es Jalisco y es hermoso, pero no es todo México, pero para nada. Oye, pero Juan Gabriel sí es homogéneo. Sí, Juan Gabriel. Juan Gabriel es Juan Gabriel. El América Chivas. Criterios, sí, José José. Es algo que no ha entendido la cultura, bueno, los culturosos fifís en su momento no han entendido esa fuerza subyacente que hay en México y que, bueno, pues es parte también de las contradicciones, ¿no? De este país contradictorio en el que vivimos, que pues es producto también de sumar cosas antagónicas, como fueron en su tiempo dos civilizaciones. Y bueno, yo también espero que con el Tren Maya y con todo esto no solamente sea una derrama cultural, sino económica, perdón, sino una explosión cultural, de una gran pasión, lo que nos convoque este tipo de desarrollos, aunque esté BlackRock ahí de por medio. ¿Con qué seguimos, Lord Molécula, Carlos Pozos, en esta charla amena de los incorruptibles? Gracias, compañeros. Pues yo quisiera hacer mi breve reflexión en torno al subsecretario de Salud, López-Gatell. Y bueno, yo la verdad considero que fue uno de los encuentros
más controversiales fue una guerra de cifras técnicas en donde los senadores pues quisieron leerle la cartilla a este experto epidemiólogo, pero pues se fueron por banda. La verdad es que el PAN le preguntaba que había prometido que las cifras iban a ser de entre 6,000 y 8,000 los muertos, y hasta, según el PAN, no tenían ahorita los datos precisos o no se veían que la curva se hubiera sido aplanada de acuerdo a la visión del PAN, ¿no? A lo cual, pues Hugo López-Gatell les dijo que efectivamente que nadie tiene los datos exactos y correctos de cuántas muertes se han dado, pero que no es negligencia de parte del gobierno. Entonces yo siento, la verdad es que salió bien librado el doctor. Muchas opiniones y cifras que quisieron evidenciarlo, pero pues ahí están las grabaciones, ahí están las respuestas de un experto en la materia, y bueno, pues si eres experto y tú como entrevistado y él como declarante, pues tú tienes la última palabra y tendrás los argumentos para poder debatir o rebatir las afirmaciones de estos senadores. Y quisiera ahora brincarme al tema del Tren Maya. Yo tengo aquí las declaraciones del presidente que hizo apenas el miércoles, en donde dijo que, pues efectivamente, él iniciaría la próxima semana su gira de trabajo en Cancún, donde es la inauguración del primer tramo, allá en Quintana Roo. Después se trasladará el miércoles, ya en vehículo, para a Mérida, Yucatán, para dar el segundo banderazo del tramo. Después, el jueves 3 se irá a Chiapas y Campeche, donde también está otro de los tramos principales, y después de ahí se irá a Villahermosa, Tabasco, para atestiguar qué avances tiene la refinería Dos Bocas. Hoy hay que recordar que el presidente dijo que la decisión ya está tomada y que él quiere ir a dar el banderazo. Yo creo que el tema económico es muy, muy importante. Es por eso la decisión del presidente de viajar de la Ciudad de México a Quintana Roo en un avión, en donde dijo que si las medidas sanitarias le hacen que reciba gel o se tenga que poner un cubrebocas, él las va a acatar. Entonces hay que esperar ahí la fotografía de algunos de los compañeros reporteros que lo quieran captar en el aeropuerto, bajando con la primera vez de un cubrebocas con el señor presidente. Creo que esa puede ser una de las fotografías que va a llamar la atención el próximo martes, que todos van a estar a la casa, los fotógrafos o los camarógrafos, de ver al señor presidente con su cubrebocas. Oye, ahora, y el Reforma queriendo tomarle la temperatura por segunda vez también, ¿no? Nada más el cubreboca, como ya ocurrió. Fíjate que a mí me causa duda lo que acabas de decirlo, porque en Quintana Roo es obligatorio por orden del decreto que pusieron aquí de sanitario, es obligatorio el uso de cubrebocas. No sé si aplicara para el presidente eso. Claro. Claro. Yo quisiera completar esta parte, que me la sé muy bien, porque bueno, como ha sido como contradictoria esa parte del famoso cubrebocas. Aquí en la Ciudad de México, querido Amir, también es obligatorio utilizar el cubrebocas. Yo considero que es muy importante usarlo, les voy a decir por qué. Porque no sabes si eres asintomático, y si eres asintomático, con tu saliva a la hora de hablar puedes contagiar. Sin embargo, dice el doctor Hugo López-Gatell, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que el cubrebocas lo debe de usar el que contagia, o sea, el que tiene los síntomas, porque no es buen protector
para aquel que no se quiere contagiar, porque este virus puede entrar por los ojos también. Entonces, si tienes el cubrebocas y los ojos destapados, puede entrar, o cuando te pones el cubrebocas queda aquí como un hoyito, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Entonces, cuando hablas, si eres portador del COVID, o si ya tienes los síntomas, obviamente puedes contagiar. Entonces yo creo que eso es bueno porque no sabemos cuántas personas puedan ser asintomáticas. Entonces por eso es por lo que lo han instituido en todos los estados, bueno, en muchas partes, en muchos estados. Aquí en la Ciudad de México no puedes entrar al metro si no traes el cubrebocas. No te puedes subir ahora al Metrobús si no tienes cubreboca. Y a los supermercados no puedes entrar si no traes cubreboca, y te ponen tu gel y tu cubreboca, porque a lo mejor eres asintomático, entonces mejor te lo pones para que no contagies. No es para que no te contagies, es para no contagiar, porque no sabemos si somos. Entonces, esa es la parte que yo le veo del famoso cubrebocas. Por eso es la parte de que yo siento que el presidente no lo usa, porque, no sé, yo creo, eso ya es de mi cosecha. Porque no tiene COVID. Pues no. Porque no tienen COVID. No Oye, creo Cindy. que es asintomático. Yo creo que sí han de estar como que cuidándolo mucho. Es el presidente de la República. Claro, o sea, claro. Con Lo vimos en las mañaneras. Seguramente lo han de estar testeando cada 2 días o cada día. O sea. Diario. Yo creo eso. Ahora, yo estaba muy contenta y muy feliz porque dije, yo me voy a ir ya la próxima semana, ya termino mi confinamiento y voy a ir a las giras. Voy a empezar a ir con el presidente y todo. Aunque en la Ciudad de México termina el confinamiento hasta el 15 de junio, el semáforo rojo. Todavía debemos de estar ahorita guardados. Pero dije, bueno, ya voy a ir a las mañaneras, ya obviamente con mis cuidaditos, con todo, la careta, todo. Ahora, yo pensé, ay, qué padre, quiero ver al presidente en el avión y quiero preguntarle, porque tienes la oportunidad de ir con él y de platicar con él. A lo mejor no te vas a tener una gran charla, pero sí de comentar una que otra cosa. Yo siento que no se va a poder. Ahí sí, yo creo que vamos a estar como que no se acerquen al presidente, como que su misma personal de ayudantía lo va a resguardar para que nosotros no estemos tan cerca de él. Porque aunque es lo que yo creo, no lo sé. Es razonable, sí, no se pueden acercar. Exactamente, porque es el presidente de la República y sería impertinente de nuestra parte querer estar cerca de él cuando hay ahorita un virus de esa magnitud, ¿no? Entonces, yo creo que pues todo en su momento, hasta yo dije, bueno, mi mamá me dice, justamente cuando estaba escuchando del presidente, me dice, es que no será muy pronto porque pues en muchos estados todavía hay semáforo rojo como aquí en la ciudad, ¿no? Pero bien lo dijo Gatell. Aquí en Quintana Roo igual, ¿eh? Hay semáforo rojo, claro. Veracruz, entonces... Baja California. De hecho, creo que los semáforos que iban a los de la Esperanza, los semáforos verdes, tengo entendido que ya no están en semáforo verde porque no había casos cuando pusieron ese semáforo y ahora ya hay casos. O sea, que creo que no precisamente hay muchos lugares en los que se haya abierto para que pueda salir como si nada y demás. Les quiero platicar algo más. Ya les robé la palabra, perdón. Está bien. Gracias. Adelante. Hablando de lo mismo, ya empezaron lo que son las manifestaciones en la Ciudad de México. Hace unas horas estuvo la manifestación de los niños con cáncer nuevamente en Paseo de la Reforma. Es algo realmente que uno no puede medir, que dices, a ver, tienes a un niño enfermo en un hospital y vienes a manifestarte porque no hay medicamento, como ya sucedió en otras ocasiones. De hecho, yo llevé ese tema a la mañanera con el presidente cuando decía, es que va a haber medicina para todos. El hecho de que ya no haya seguro popular no significa que no vamos a darle ese medicamento a los niños y a las personas en general. Al contrario, va a haber más. Entonces, y fue cuando se descubrió justamente lo del doctor que era el director de neurología, ¿se acuerdan? Toda esa parte de turbia que platicamos con el doctor hace 8 días, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, yo no entiendo cómo pueden ser estos papás pidiendo, manifestándose
por un medicamento que supuestamente sí hay. Entonces hay que ver por qué ¿Qué no nos mueve? ¿Por qué no? Exacto. Número uno, ¿quién nos mueve? Porque yo tenía entendido que el papá de uno de los chicos, creo que era un diputado, iba para diputado o algo así. Y por el otro lado también sabemos, pues, de que muchos no son los papás de los niños, sino que son grupos que les pagan para estar haciendo este tipo de cosas. Y pues bueno, nosotros como mexicanos, la gente que está viendo, tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber qué sí es realidad, qué no es realidad, qué los está motivando para hacer esto o quién les está pagando. Entonces sí hay que ponernos muy, muy listos para esta situación y esperemos que el presidente ahorita va a hacer una gira extraña, porque va a llegar, como bien lo dijo ahorita Carlos Lord, va a llegar en avión y de ahí pues, va a ser pura carretera en las camionetas, porque ponen unas camionetas. También hay que tomar en cuenta que los hoteles no están abiertos. No. ¿A dónde van a llegar o sea, porque yo estaba muy puesta, ¿a dónde van a llegar los reporteros y toda la comitiva que viene con el presidente? O sea, también es una cosa que tienen que empezar a arreglar la coordinación de logística de presidencia, porque, a ver, ¿dónde vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? Muchas cosas de las cuales, pues, no estamos en una situación normal. Ahora, Bueno, lo que acabas de decir tú a mí, o nos compartiste algo de una manifestación que van a hacer en contra del presidente. A ver, platícanos eso. Yo creo que eso es importante, que no sé si vieron ahorita que nos compartió algo. Sí, claro, por supuesto. bueno, hay un movimiento que está empezando a girar, o sea, hay un banner, un flyer, ¿no? Digámoslo de esa manera, un diseñillo ahí que está empezando a girar fuerte, porque yo estoy agregado a muchos grupos de Quintana Roo, donde hay muchos quintanarroenses, playenses, cancunenses y muchas personas por acá, ¿no? Les enseño si quieren, a ver si me logra captar la Sí, cámara, lo vamos a insertar, el AMLO vete ya, ¿no? Es esta... ¿no? Este banner Ujú. que empieza, ¿cómo se llama?, a tener, a repartirse de manera fuerte en los grupos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? Lo reparten unos, ¿cómo se llama? En un grupo que es puro playense, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eh, mm, dice que está firmado por una supuesta, un Frente Nacional Anti-AMLO, Somos Frena, AMLO se va, México. No los conozco, es la primera vez que lo tengo yo aquí en el radar, ¿no? No Por son lo menos, quintanarroenses, entonces. no, posiblemente sea del movimiento que está manejando este hombre. Gilberto Lozano. Posiblemente sea una ala de ese movimiento, no lo sé. No Tres, lo hacen de tres, manera tres, oculta, ¿eh? tres raros. No, 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 es una conspiración abierta. O Ujú. sea, tienen Bueno, ahí ¿cómo se llama? El punto de reunión, el contacto, y la idea es bloquear el paso del presidente. Bueno, por lo que entiendo formaremos un convoy con nuestros vehículos para exigir la dimisión del presidente de la República. A ver, pongamos en claro un tema. En Quintana Roo, Andrés Manuel ha ganado 3 veces. Ujú. Aquí lo quieren. La gente lo quiere. No van a provocar un movimiento serio, estoy casi seguro. No lo van a hacer a menos que traiga financiamiento. No creo que venga desde el Estado, lo digo abiertamente, ¿no? O desde la operación estatal. Tampoco lo veo por ese lado. Yo creo que hay una operación por ahí externa. No ubico esa asociación. No sé quiénes son. A lo mejor les ya voy a llamar para entrevistar a ver qué es lo que quieren o qué es lo que hacen, ¿no? Porque se me hace medio fuerte el mensaje. Y bueno, yo sí creo que la gente de Quintana Roo, tanto gobierno estatal, tanto el gobierno municipal de Cancún, ¿no? Hay que decirlo también, de Vara Lezama, yo creo que le dan una bienvenida, o sea, al presidente de manera correcta, ¿eh? Yo creo que ahí hay un movimiento exterior, no sé a qué se deba, pero bueno, vamos a cubrir todo eso, ¿no? Yo quisiera aquí agregar Sí, totalmente. esto. El presidente dijo hoy que la decisión está tomada y vamos a reiniciar la vida pública. Eso queda claro porque dijo que sus opositores, haga lo que haga,
todo va a estar mal. Si porque se queda en Palacio sería malo, si porque sale y reinicia las giras va a ser malo. Lo que a mí me llama la atención es que es una de las obras que le da infraestructura, le da proyección turística, le da empleo a la zona sureste más olvidada durante los últimos 36 años. Fácil. Estados de donde siempre se sacó la riqueza y nunca se le dio nada a sus habitantes. Entonces, para mí es un acto de justicia social este inicio de obra. La verdad es que para mí es trascendente porque en ninguna otra administración de los administraciones neoliberales vi que se hiciera algo para las gentes que menos tienen. Eran para empresas transnacionales, para proyectos hoteleros de grandes cadenas, pero para la gente pobre, los campesinos, nada. ¿Y por qué digo eso? Porque el presidente en alguna de las conferencias dijo, y me llamó la atención, quiero que México lo llevemos a ser una potencia mundial. Y Joaquín lo acaba de decir. ¿A qué vecino le interesa tener a una potencia como vecino? Ojalá lo seamos, ojalá el presidente con todas esas transformaciones logre llevar a este tren o a este puerto a una buena estación y empecemos a despegar como esa potencia que el presidente quiere que México sea, y una de estas obras van a contribuir para que esos estados que fueron siempre abandonados y siempre nada más saqueados, sus habitantes, la gente que menos tiene, ahora sí reciba los beneficios de lo que siempre se le negó. Así es, Lord. Y justamente reflexionando sobre este frente, es el Frente Nacional de Gilberto Lozano. Es decir, que no estamos hablando de un movimiento local, sino estamos viendo el movimiento de este personaje que está en una actitud totalmente desquiciada, que se combina con Pedro Ferriz en esa misma estrategia y con otros personajes progolpistas que están tratando de definir la ruta de la Cuarta Transformación como una ruta comunista dentro de su agenda. ¿Qué reflexionas sobre este tema, Joaquín? Bueno, es muy interesante efectivamente ver cómo se configura un frente opositor, no desde la política partidista propiamente, sino desde personajes de los medios y empresarios. El mito del periodismo liberal que nace en Watergate nos dice que el periodismo es el cuarto poder, que es imparcial como la justicia y atiende a las necesidades y a los intereses del pueblo. Sin embargo, hemos visto en cierta ala del periodismo, sobre todo la más acomodada en los últimos años, una tendencia hacia una politización, pero no significa que se hayan vuelto políticos recientemente, siempre lo fueron. El problema es que su política era la hegemónica, no había nada contra que contrastarnos. Siempre lo he dicho, el mejor truco del neoliberalismo fue hacerse pasar como sentido común, como si fuera sentido común. Chris Hayes, que es uno de los frentes de estas voces neoliberales en Estados Unidos, junto con Rachel Maddow, tiene 2 tweets en los que hace algún tipo de metáfora sobre la guerra civil norteamericana. Decía que la guerra civil norteamericana surgió de los anti-abolicionistas, personas que criticaban al abolicionismo y aunque hubieran tenido alguna razón en su crítica, estaban atacando a una causa justa. Lo que significa que en realidad dentro del periodismo liberal mentir está bien siempre y cuando sea por una causa justa. Mentir una vez, mentir 2 veces, mentir durante 4 años. Mientras más se repita la mentira, ellos mismos se la empiezan a creer. No importa que golpean al contrario, el contrario no importa. Importa convencerse a sí mismos y lo estamos viendo precisamente cuando saca el Reforma mentira tras mentira, que es desmentida en pocas horas. Sin embargo, hay un grupo pequeño, cada vez menos pequeño, que sí se lo quiere creer,
que quiere creer que el mentiroso no es el Reforma, sino el gobierno, o López Obrador, Sí. o en el caso de Estados Unidos, Trump. Esto es un bloque, como bien dice Daniel, no es nada más local. Estamos viendo que tiene otras implicaciones. Vamos a hablar de Pedro Ferriz, por ejemplo, con el pleito que tiene con Vicente Serrano. Veo una estrategia similar a lo que hizo la bancada de la oposición, tratar de jalar los reflectores de Vicente Serrano para darse un poquito de la importancia que no tiene, que Pedro Ferriz perdió desde hace mucho tiempo. Creo que el que en realidad fue notable fue su papá. Dice Vicente Serrano que lo que comete Ferriz es delito, efectivamente lo es. Ferriz le comenta, no, yo te voy a meter a ti a la cárcel por decir que me vas a meter a mí a la cárcel. Y entonces se vuelve un pleito bastante pueril de tú dijiste, yo dijiste, y que en realidad no lleva a ningún lado, es nada más darse importancia. Este bloque no tiene para dónde ir. Es muy claro que no tiene ideas, no tiene bases, no tiene en realidad gran credibilidad y todos sus montajes se les montan pocas horas. Estaban también diciendo, cuando López Obrador dice con toda seguridad que va a hacer una reforma fiscal progresista para la segunda mitad del sexenio, y cuando salen los comentaristas a decir que eso es un riesgo porque va a perder la mayoría en el Congreso, pues se equivocan, no tiene forma de perder la mayoría en el Congreso. ¿Por qué iban a votar? A ver, por Ferbe la usarán, no sean serios. No hay nadie que pueda ahorita suplantar las fuerzas de Morena. Si va a surgir una oposición, va a ser interna. Estamos viendo también en el Frente Internacional que estos grupos están siendo financiados no por ellos mismos, claro, porque no están acostumbrados a pagar sus propias batallas, están acostumbrados a que los hagan gobiernos. En este caso, el ala liberal tiene grandes financiadores, la NEF, la USAID, la Sociedad Abierta Open Society de George Soros. Soros no es su nombre de verdad, Soros significa paz. Su nombre no lo puedo pronunciar, pero es un nombre húngaro, me parece. Húngaro. Él estudió filosofía en Alemania y basa mucho de su pensamiento en los libros de su maestro, el filósofo liberal Karl Popper. El libro más famoso de Karl Popper se llama La Sociedad Abierta. Hoy en día George Soros es un viejito, como bien comentaba Daniela afuera. Es un viejito que no creo que tenga gran margen de maniobra, que tampoco creo que esté despierto gran parte del día. No es el gran emperador atrás de la agenda Hazara, como se dice por ahí, pero sí fue durante mucho tiempo un gran operador de este tipo de sociedades, de organizaciones de la sociedad civil que se crearon para hacer un manejo político, digamos, desde la ciudadanía, entre comillas, que en realidad son los empresarios. A ese grupo pertenece Sergio Aguayo, a ese grupo pertenece Carlos Loret de Mola y el famoso Latinus. Y también este grupo es Artículo 19 y otros cuantos periodistas, digamos, que se dicen independientes, pero que en realidad serán independientes de algún poder político, pero no de la política del poder económico. Hay un pase de estafeta, podría ser. Ahorita no está George Soros, claro, como digo, no está despierto gran parte del día. El gran millonario, los grandes millonarios que están tratando de salir a ocupar los lugares de los filántropos son, pues estamos viendo recientemente a Elon Musk y a Bill Gates. Ellos son los grandes operadores ahorita, las personas que están tratando de influir dentro de la administración Trump y también dentro de la opinión pública. El gran entrepreneur, ¿no? El gran, ¿cómo le dicen? Emprendedor, que logra llegar a la luna por sus propios medios y su ingenio y su espíritu de aventura. Muy victoriana el relato, tengo que decir. Pero creo que llegaron tarde a una escena, a un escenario que se está derrumbando, un escenario que ya no les pertenece. Estamos a punto de ver nuevamente el resurgimiento de las grandes instituciones colectivas y vamos a ver caer de nuevo en la sombra al individuo todopoderoso que puede moldear el mundo por sus pistolas y con sus pistolas. Sí, porque si analizamos, de acuerdo a tu planteamiento, Joaquín, ni Musk, ni Bezos, ni Gates son políticos. En realidad son tecnólogos o son organizadores, emprendedores de proyectos globales
Pero un tipo como Soros sí es un tipo de la Segunda Guerra Mundial. Y en la política, el frente de los globalistas, que son estos extremadamente ricos, y de otras casas de siglos, los Rothschild y demás, los Rockefeller, este frente político que tienen es un frente bastante mediocre, porque en el caso de México puedes juntar a Gilberto Lozano, a Ferriz de Con, a Javier Sicilia, a los Levarón, y métele a Denise Dresser y al espadachín conceptual crítico Cuadri, que como yo me he referido a él, lo único que ha sostenido en la lucha histórica de México es una baguette. No logras darle peso, estructura, ni carácter siquiera para que este movimiento pudiese transformarse en una revolución de color. Pero lo que digo no significa que no estén chingue y chingue y chingue y chingue, ¿no? Como ahora en Cancún. Pues habrá que ver cómo brinca los autos el presidente del bloqueo, si acaso lo intentaran. ¿Con qué cerramos, queridos amigos, este día de reflexiones de múltiples ángulos, desde un paciente supuesto de COVID en Palacio hasta si el presidente va a usar cubrebocas, pasando por Soros, que está dormido desde las 3 de la tarde y que no sabemos si va a respirar mañana? ¿Con qué cerramos? A ver, Sandy Aguilera, nuestra querida Sandy, mira cómo en el chat te quieren, Sandy, y dicen que te protejas de no ir, que no arriesgues tu vida Sí, viajando la en quieren mucho. estas condiciones, sí, de las más queridas de este país. Sandy, ¿con qué cerramos? ¿Llamando a torre de control? Está, ¿cómo se llama? Aplicando la mímica, o sea, está en el modo, No, ya. mímico. Ah, ya. Está Les bien. voy, a, Yo dije, les voy a decir un secreto. ¿Qué tal si ladra mi perro y se oye? Entonces yo le pongo aquí silenciar. Mute. Haces Bueno, bien. no es Entonces perro, tú eres pero la del perro, ¿verdad, Sandy? Ya caímos de quién es ese la perro. verdad les voy a contar algo. Sí, dinos. Me muero de ganas de tener un perro, los amo, pero la última vez que tuve perritos se me murieron y lloré y lloré y lloré. Entonces la verdad es que es un sentimiento y una emoción tan triste que prefiero no tener perritos. Me conformo con verlos de los vecinos. Bueno, yo quiero comentarles a todos mis amigos, a ustedes, que sí es muy importante que nos cuidemos, sí es muy importante que guarden su sana distancia. No que estén paniqueados, porque tampoco se trata de vivir en el miedo todo el tiempo, pero sí que guardemos nuestra sana distancia, que si no tienen que salir, no salgan, ya nos falta poquito. He visto de verdad a muchas personas que me escriben, que me mandan videos, que es algo realmente muy triste, que no crean que existe el COVID. Ahora en Iztapalapa estuve viendo que hay un callejón que le dice, bueno, hay un callejón donde llevan en esta calle 40 muertos de COVID, en un callejón. Se van a trabajar a la central de abastos. Entrevistan a uno de los chicos que vive en ese callejón, que no traía cubrebocas y que andaba en la calle, y le dicen, oye, ¿por qué no traes cubrebocas? Y dijo, porque no creo que exista. Y dicen, pero se están muriendo 40 personas, tus vecinos, ¿por qué no crees que existe? Y el joven dijo, ¿por qué se murieron? Pues porque ya les tocaba, pero no creo que exista el COVID. Entonces, es una falta de información, es algo que a lo mejor no les quiere caer el 20 de que realmente existe y de que no nos podemos exponer, y sobre todo si hay adultos mayores, si hay personas hipertensas, si hay fumadores, si hay gente con diabetes, etcétera. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es cuidarnos, usar el cubrebocas, la careta, los gogles, todo. Así se digan que si es contradictorio, si no es contradictorio, sea lo que sea, yo creo que más vale actuar con exageración a que nos vayamos a enfermar. Porque a lo mejor somos asintomáticos, que Dios no lo quiera, pero lo contraes, te lo llevas a casa con mamá, papá o con gente mayor, se los contagias, uno no sé, la persona, el joven, yo no voy a ponerme en mi caso, un joven no se contagia, pero se lo transmite a una persona mayor y hay algo nefasto. Entonces es la invitación que les quiero hacer. Gracias por estar con nosotros, por estarnos escribiendo, se los agradezco mucho y gracias por tu cariño. Eso es lo que tengo para ustedes.
Muchas gracias, Sandy. Lord Molécula, Carlos Pozo, el hombre de las controversias en el ciberespacio. Pues yo me despido, amigos, audiencia, y agradecerles el que nos tengan la confianza y que recordarles que me pueden encontrar en YouTube, en Lord Molécula, en Face y en todas las benditas redes sociales. Pues yo me despido con el tema económico. La verdad es que yo recuerdo que el sábado de la semana pasada el presidente en su mensaje aceptó la pérdida de 1 millón de empleos por el COVID-19. Mas, sin embargo, en esta semana él dijo que se iban a generar 2 millones de empleos, precisamente los 4 tramos del Tren Maya iban a generar por ahí de 80,000 nuevos empleos. Entonces, el tema económico con el tema de la pandemia van extremadamente ligados. Es por eso que el presidente decide nuevamente iniciar las conferencias y las conferencias mañaneras fuera de Palacio Nacional. No habrá conferencias la próxima semana, serán en los diferentes estados sedes donde se inauguran los diferentes tramos del Tren Maya y de esta infraestructura. Entonces, para mí, creo que, como dijo Amir, no va a faltar la mano negra que va a querer llevarle gente para reventar o para que digan que se están manifestando. La mano oscura va a querer ponerle piedras en el camino al señor presidente para que se digan, ya ven cómo ahí está los núcleos de gente exigiéndole, pidiéndole. Entonces, no está fácil, pero pues hay que, nosotros como reporteros, ojalá podamos estar cubriendo algunas de esas inauguraciones, estar en algunos estados y estar al pendiente y minuciosos de la información, cómo se va dando y investigando quién está atrás de toda esta mano negra que pues le pone piedras tras piedras, como Reforma, que le dijo que México tenía el primer lugar en letalidad y mortalidad, y otra noticia falsa de este periódico. Pero entonces corresponde a nosotros estar, como siempre, atentos y estar investigando de dónde provienen todas estas piedritas que se le pone al señor presidente. No es nada fácil, Lord. ¿Qué días estás acudiendo a las conferencias mañaneras, Lord, para que la gente te siga también? Sí, yo estoy los días lunes, martes y los días jueves. Lunes y martes y jueves de las semanas. También para, pues, pues cuidarnos un poco más. Siempre llevamos o acudimos con todas las normas, con el cubrebocas, con la careta, y exhortar a los que nos ven, a las audiencias, que, como dijo Sandy y como han dicho todos ustedes, ya estamos en los últimos días, ya se domó al coronavirus, ya no se sobrepasó la expectativa, todavía hay espacios en los hospitales. No funcionó la estrategia de crearle un descontrol al presidente por el tema de salud. Gracias a Dios se implementó bien la estrategia y bueno, pues vamos nosotros, cada uno desde nuestra trinchera, hagamos mantener la sana distancia y seguir aplicando las medidas sanitarias. Esa sería mi reflexión. Sí, muchas gracias, Lord. Que cuídate lo más posible, Lord. ¿A qué hora de la madrugada estás llegando? Ahora me estoy levantando más temprano, a las 2 de la mañana, y estoy llegando a las 3. A las 3 de la mañana, para que vean ustedes el enorme esfuerzo que le representa a los periodistas como Lord hacerse presente con el presidente. Bueno, pues agradecerte, Lord. Y bueno, ¿cuál es tu reflexión, Amir? Quien pues nos has comentado sobre esta obra impresionante que va a tener un cruce por ahí o un tramo que va a permitir ver en perspectiva el hermosísimo Caribe.
Platíganos un poquito cómo cerramos desde tu perspectiva, Amir. Pues bueno, solamente para, bueno, anunciar que efectivamente es el Frente Nacional Ciudadano el que está Sí. distribuyendo ese banner, ¿no? Ahorita revisé la página de Facebook la página de portal que están poniendo ahí que se llama frena.com.mx Sí. y efectivamente son ellos, ¿no? Es el Frente Nacional Ciudadano del cuate Gilberto Lozano. Mero. Que, bueno, tiene aquí, que tiene 2 seguidores en Cancún, ¿eh? O sea, no es un tema... La verdad no creo que tenga eco, para serles No, sincero, aquí no. el presidente es bien recibido, les vuelvo a repetir, tanto por la autoridad municipal, en ese caso Mara Lezama, que es de Morena, el gobernador del estado creo que también lo recibe con los brazos abiertos y sobre todo el pueblo de Quintana Roo creo que ha demostrado en 3 ocasiones que es bienvenido a este estado y aquí lo vamos a recibir con buena actitud siempre. Yo cierro mi participación diciendo que la pandemia y el COVID-19 nos ha traído grandes experiencias, pero creo que son experiencias que vamos a tener que transmitir a las próximas generaciones. Es decir, ahorita nuestros hijos, por ejemplo, están creciendo con una forma que nosotros no. Nosotros nunca atravesamos una situación similar en nuestra niñez o en nuestro periodo de bachilleratos, universidades, ¿no? Juventud, ¿no? ¿No? Y creo que esto es importantísimo para las generaciones que vienen porque de alguna manera nos manda un mensaje muy, muy, muy fuerte. Quiero dar estos datos. Todos los días leo los datos mundiales de COVID y tengo un programa en la mañana que hago de manera local y una de las tareas que me toca hacer es analizar cómo va el mundo en el COVID en cuanto a cifras, ¿no? Datos duros. Encuentro que, por ejemplo, de repente Rusia ya se coloca en el segundo lugar del ranking de contagios positivos. Sin embargo, tiene 4,000 muertos al día de hoy y tiene 370,000 contagios. Pero más aún me llama la atención el caso de Arabia Saudita y de los países árabes en general, en donde, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita tiene 78,000 casos positivos, pero tiene 404 muertos. Entonces, yo asumo, yo pues crecí con una familia árabe, por ejemplo, ¿no? Mi padre es egipcio de nacimiento, de padres turcos, ¿no? También mi madre, ¿no? Y bueno, el punto es que, por ejemplo, allá la religión juega un papel muy fundamental en la sociedad y muchas de las cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana para los musulmanes son pecado. Es decir, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro, fumar es pecado. Por ejemplo, comer de manera insana o de muchas formas que no se deben es pecado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que la pandemia nos está enseñando a que en México, por lo menos, tenemos que cambiar ciertos actos y tenemos que dejar de creerles un montón de porquerías a las empresas que nos venden tanta chatarra. En eso aplaudo mucho el posicionamiento de López-Gatell de etiquetados claros. Queremos saber qué nos están dando de comer. Y eso hay que transmitírselo a las generaciones que vienen, porque a lo mejor nosotros ya tenemos hábitos muy malos. Hay que cambiarlos, hay que intentar cambiarlos, nunca es tarde, pero a nuestros hijos hay que criarlos con los nuevos hábitos para que si en un futuro pasa algo similar, tengan mejores posibilidades de abatir una pandemia como esta. Sí, definitivamente, Amir. Y bueno, pues ya comeremos árabe contigo, que además es una comida muy sabrosa, nutritiva, muy sana. Cuando gusten. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Joaquín Ortega, te toca cerrar el programa con tu reflexión, por favor. Muchas gracias. Pues me parece, se me quedaron algunas cosas en el tintero, pero sobre todo me parece que es muy interesante. Estamos en momentos históricos mundialmente, como bien señala Amir, y en México ese momento histórico se puede aprovechar de muchas maneras. Sabemos que es tan histórico, tan lo sabe el presidente que no se va a perder la oportunidad de inaugurar el Tren Maya. ¿Qué pasa? Sí, se han perdido muchos empleos, efectivamente, como dicen, la crisis del COVID y la crisis económica son una y la misma.
Se han perdido muchos empleos en México, pero también tenemos que matizar, decía hoy en Twitter, que en Estados Unidos se han perdido 36 millones de empleos. Esto va a suceder en todo el mundo. Así son las crisis mundiales y esta es peor que la de hace un siglo. ¿Cuál es la única salida a este tipo de crisis? Pues es el gasto gubernamental. Son precisamente las obras de infraestructura y desarrollo que se están promoviendo desde el gobierno, porque las empresas y los proyectos del gobierno son los únicos que pueden seguir funcionando en números rojos, seguir dando empleo, seguir pagando salarios y que esos salarios sigan provocando consumo y eso reactivar la economía. Esa es la única salida en este mundo, la única posibilidad para que el capitalismo medio vuelva a funcionar. Luego, quiero hablar también de la fiscalía. Se habló esta semana sobre Duarte y una condena de 9 años que francamente es grosera. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que con el Bester Gordillo, que estaba en la cárcel no en realidad por delitos que hubiera cometido, sino por razones políticas, un preso político de Enrique Peña Nieto, con pretexto de la famosa reforma educativa de Enrique Peña Nieto y de Claudio X González. Podemos decir que el Bester Gordillo fue preso político de Claudio X González. Claro, claro, con el apoyo de Choaifet. ¿Es una blanca paloma? Por supuesto que no, es un criminal evidente. El problema es que las fiscalías no le daban delitos a estos personajes que hubieran cometido. Simplemente era una amenaza política, era un delito por el que si quería el gobierno los podía librar fácilmente. Así lo hicieron con Duarte, lo hicieron con el Bester Gordillo, lo hicieron con Gastón Azcárraga y lo han hecho con muchos a los que supuestamente empezaron a perseguir. No le queda otra cosa a la fiscalía más que llevar a cabo estos procedimientos y quizá levantar una denuncia por delitos que sí se hubieran cometido, a diferencia. Esa es una posibilidad. Yo creo que puede haber dentro de los próximos años buenas sorpresas al respecto, no solo porque es políticamente muy capitalizable para la 4T, sino porque es un asunto de justicia y de dignidad mínima. El fideicomiso, nadie sabe qué es un fideicomiso. Tenemos que entrarle a este tema, yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, sí, claro. Pero sí, es muy importante porque es desnudar una forma y un mecanismo por el cual se hicieron muchas de las más grandes tranzas de este país, se hicieron por mecanismos de este tipo. Hay dos grandes personajes cuya participación es indispensable para la tranza, para las mega tranzas en este país, y son el Estado y la banca. Que es el gran actor que nunca se menciona y que además sigue ahí porque los gobiernos cambian, pero la banca permanece. Entonces, esto voy a dejar simplemente como dudas y reflexiones finales. Y pues gracias por su atención, compañeros. Quiero recordarles, si me quieren seguir, tengo una cuenta de Twitter, soy Juaco_org, este es mi avatar, no se pueden equivocar. Así que pues gracias por escucharnos. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, ese tema de los fideicomisos, Sandy, sería bueno tener quizás a algún invitado, no sé. Sí, ya, fíjate que la invitamos a la diputada, hoy no pudo estar con nosotros, pero seguramente... Para después, ¿no? Seguramente. Claro, Sandy, bueno, pues contamos con tus buenas formas y tu elegancia para invitar a la diputada promovente de la iniciativa. Y bueno, queremos cerrar, amigos, agradeciéndole a Sara Gómez, a Elia Ramírez, a Miguel Tenorio, a Martín López, a Fechowski Lezama, Abracadabra, Artemisa Medina, Elizabeth España, Carla Preciado, Máximo Díaz, Nora Rodríguez, Mauricio Lemus, Flavia Aguirre, Miguel Merino, Víctor Parra, Indalecio Sánchez, Celia Pérez, David Moncada, María del Socorro Castillo Ceguera, María Guadalupe Ondarza, Rosa Isela, Humberto E. Marcelo, Rafa Pérez, Rocío Ash, Juan Gallegos, María CR, Eduardo Alarcón, Arturo Monreal, Silvia Díaz, Juan Manuel X, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Desde luego... a nuestros queridos amigos que nos ayudan en el chat en vivo, a Madame Kika, en fin, a todos ustedes, Daniel VL, Cherokee, que están amablemente con nosotros participando, para invitarlos dentro de la próxima semana a una nueva emisión. Yo les deseo a todos mis compañeros que tengan un relajado, agradable fin de semana en casa, ¿verdad, Lord?
Joaquín, todos en casa, tranquilos lo más que podamos. Hemos resistido mucho. Nos está costando mucho trabajo y tenemos que crear una red solidaria para salir al frente de la crisis económica en la que nos encontramos y de esta crisis de salud. Los invito a ver Guerra Híbrida, capítulo 3, que inicia este fin de semana, para que todos ustedes ayuden a difundirlo, a promoverlo a través de este canal Cuarta República. Un abrazo muy fuerte de sus amigos, Los Incorruptibles. Hasta luego. Hasta luego.